Quiero que vayamos a la palabra de Dios de una vez en Lucas capítulo 10, versículo 27. Este es un pasaje que probablemente vamos a escuchar mucho en este congreso, es casi que la base en realidad, y no quisiera brincármelo o no quisiera omitirlo porque ya lo hayamos escuchado, sino que por el contrario, creo que entre más lo escuchemos y entre más lo podamos leer y lo podamos compartir, más claro y más fuerte va a quedar la idea y el pensamiento en el corazón de cada uno de nosotros. Ayer el pastor Esteban hablaba acerca de la historia del samaritano y nos explicaba cómo funcionó, qué fue lo que pasó, y este versículo lo tomo precisamente de ese momento que se está dando entre este fariseo, porque dice que era un hombre sumamente conocedor de la palabra, y Jesús. Y entre todo lo que le dice en el verso 27, por favor léalo conmigo. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios. Diga conmigo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, te damos gracias por este congreso, por este tiempo en el que hemos estado compartiendo. Te pido en el nombre de Jesús que lo que vaya a decir, Señor, sea de parte tuya. Desde ya todo lo que venga de sabiduría humana, yo lo quito de mí y te pido, Señor, que seas tú el que hable en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto describe el primer y segundo mandamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, cuando me dijeron que iba a compartir y que tenía que estudiar acerca de estos dos mandamientos, me fui a lo primero que encontré en la Biblia que hablase acerca del primero y el segundo mandamiento. Y es que estos mandamientos fueron establecidos por Dios a través de Moisés en un tiempo en el que el pueblo estaba siendo consolidado. Habían cosas que estaban pasando en el pueblo de Israel. Ellos se estaban organizando, se estaban preparando. Algo el Señor estaba haciendo con ellos, y en medio de ese proceso Él les dice: ahora hay una lista de cosas que yo quiero que ustedes cumplan. Si hoy el Señor nos ha convocado a este lugar, si hoy Dios te ha traído a este congreso, déjame decirte que es porque Él te está preparando para algo. Aunque usted diga amén o no diga amén, Dios quiere prepararte para algo. Ahora, lo importante con esto es que usted y yo podamos entender a dónde es que Dios quiere llevarnos, porque en su palabra Él estableció estos mandamientos, y estos mandamientos tienen un para. Yo recuerdo cuando era más joven que una de las cosas que más me afanó, ¿verdad? Porque crecí en un ambiente de iglesia pentecostal y demás. Una de las cosas que más me afanó era saber cuál era el llamado de Dios para mi vida. Y especialmente fue para mí muy difícil, porque fue una época en la que todo el mundo hablaba del llamado como algo muy místico, como algo muy espiritual, y que tenía que aparecer un ángel que tenía que decirle a uno qué era lo que uno iba a hacer. Yo no sé si usted conoce cuál es el llamado de Dios para su vida, pero yo recuerdo que en esa época para mí era tan difícil no saberlo, y yo oraba intensamente. Yo le pedía a Dios que me dijera cuál era mi llamado, qué tenía que hacer, y esa experiencia sobrenatural que yo quería experimentar nunca llegó, sino que fue a través de su palabra que yo pude entender qué era lo que Dios estaba esperando de mí. Y quiero decirte en esta mañana que Dios está levantando una generación la cual Él quiere usar, la cual Él quiere empoderar, la cual Él quiere unir. ¿Para qué? Para que cumplan el llamado que Él estableció desde hace más de 2000 años. En otras palabras, muchachos, yo no sé si el Señor lo va a hacer pastor, lo va a hacer profeta, lo va a hacer maestro, apóstol, lo que sea. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que hoy Dios nos está mandando a todos a hacer algo, y ese algo está aquí escrito en Lucas capítulo 10 versículo 27. Es necesario que cumplamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, si es que realmente somos discípulos de Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y quiero agarrar estos mandamientos y quiero como aprovechar, porque me queda tiempo para poder escarbarlos un poquito más. Porque Dios, cuando da un mandamiento, lo está haciendo no solamente vayan y amen, y cómo amamos y cómo lo comemos y cómo digerimos estas ideas. Él es directivo,
Él es específico en la manera en la que usted y yo lo tenemos que hacer. Y vea qué interesante, porque cuando yo leo este pasaje yo me encuentro un quién, me encuentro un cómo y me encuentro un qué. Y yo quiero que rápidamente analicemos estas tres cosas que se nos presentan en este versículo o en este pasaje. Cuando hablamos de un quién, dice que tenemos que amar a Dios, dice que tenemos que amar al prójimo y dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Hay tres formas en las que el amor se debe reflejar. La primera de ellas, y creo que no fue casualidad que estuviesen en ese orden, es hacia Dios. ¿Cómo estás reflejando tu amor por Dios? ¿Cómo estás manifestando ese amor hacia aquel que has creído, hacia aquel en el que por fe has tomado como tu Dios? Número dos, ¿cómo se refleja tu amor por las otras personas? Por el que está a la par tuya, por el que está adelante, por el que vive en tu casa. Y tercero, ¿cómo se está reflejando ese amor hacia nosotros mismos? O sea, ¿cuánto te estás amando y de qué manera lo estás haciendo? Ese es el quién y ahora vamos a ir al cómo. En el caso de Dios es sumamente específico y a veces, yo sé que a veces leemos, pero sin darnos cuenta quizás nos brincamos principios importantes. Y en el cómo de Dios me encuentro cuatro palabras sumamente importantes. La primera de ellas dice que debo amarlo con todo el corazón. ¿Okay? El corazón refleja y normalmente se utiliza cuando se habla acerca de las emociones, de los pensamientos, de las ideas, de la voluntad. Y cuando la palabra nos dice que debemos amar a Dios, dice hacerlo con todo el corazón, con todo lo que nosotros somos, dice con toda el alma. No podemos tener reservas cuando hablamos acerca de amar a Dios. Qué bonito suena eso, pero ¿cómo lo puedo yo de forma práctica, cómo lo puedo poner en práctica? ¿Cómo lo puedo manifestar? No debería de haber nada que no estés dispuesto a hacer por tu Dios. No debería haber nada que no estés dispuesto a hacer por Él. Escúchame bien, si puedes gritar para un equipo de fútbol, si puedes celebrar para una persona que quieres mucho en su cumpleaños, si puedes hacer muchas manifestaciones, si puedes darle una carta de amor a alguien que te gusta, si puedes, no sé, los que tengan novio, novia, esposo, esposa, si puedes darle manifestaciones físicas, un beso, lo que sea. No, escúchame bien, no puede haber nada que tenga mayor relevancia y a quien le puedas mostrar tu amor de una manera más intensa y completa que la de Dios. Amar a Dios, pensar en Él, hablar con Él, estar con Él, eso es con todo el corazón, es con toda el alma. También está la mente, también están las fuerzas. Y después dice amar a tu prójimo. Ahora, el prójimo dice ámalo como a ti mismo y forma una relación entre amarme a mí y amar a los demás. Y aquí yo no quiero profundizar mucho, pero qué importante es que cada uno de nosotros pueda establecer una sana relación entre amar a los otros y amarme a mí mismo. Porque en ningún momento la palabra me enseña que yo debo de permitir o yo debo de dejar en alguna medida que mi amor por otros signifique dejarme de amar a mí mismo. Yo tengo que tener un sano equilibrio entre amar a los otros y amarme a mí mismo. Cuando yo sé cuánto Dios me ha amado a mí, entonces yo sé cuánto yo puedo amar a otros. Porque en el amor que Dios me dé a mí hay un valor precioso que yo voy a cuidar y voy a guardar. Y lejos de volverme una persona egoísta y egocéntrica, me va a permitir tener las herramientas y los recursos para poder amar a los otros de la manera en que debo de hacerlo. Es necesario que antes conozcamos el amor de Dios en nuestra vida. Ahora, hemos hablado mucho acerca del amor y quisiera compartir una definición que creo yo es la mejor definición que he encontrado acerca del amor. Está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Voy a leerlo para ustedes. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Cuando hablamos de amor, no podemos separar lo que es
Dios de lo que es el amor. Y yo le pedí al Señor y estaba orando, yo le decía: Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que quieres que yo comparta con cada uno de los jóvenes que va a estar en ese congreso? Y el Señor me llevó a un pasaje. Yo pensé que me iba a dar algo así súper profundo y una revelación así grandísima y todo, pero me llevó a un pasaje que yo sé que usted conoce, pero necesito que lo leamos otra vez. No que usted lo recuerde de memoria, no. Leamos, por favor, Juan capítulo 3, versículo 16. Y con esto quiero ir concluyendo. Juan 3:16, yo sé que usted se lo sabe, pero por favor búsquelo. Juan capítulo 3, verso 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Dios es amor, y todo lo que Él hace y en todo lo que Él se manifiesta hay amor. Y en este caso dice la palabra que Él nos amó tanto y nos amó de tal manera que dice: ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí está la clave con la que quiero terminar. Quiero decirte en esta tarde que Dios te ama. Dios te ama, y porque te amó, dice la palabra que Él te dio. Y no te dio cualquier cosa, te dio lo más valioso, lo más preciado y lo más importante que Él tenía. Porque el amor implica también dar. Hay una evidencia siempre que hablamos del amor. Y dice la palabra que de tal manera nos amó Dios a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque el que ama, escúchame bien, está dispuesto a dar. ¿De qué me está hablando? ¿Qué tengo que dar? Eso yo no lo sé. Eso es entre tú y el Señor. Tal vez Él te está pidiendo tiempo, tal vez te está pidiendo fuerzas, tal vez te está pidiendo recursos, está pidiendo que pongas tus manos a trabajar. Yo eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que no podemos hablar de amor si no estamos dispuestos a dar. Porque el ejemplo más grande de amor, que es nuestro Señor, lo que hizo cuando te amó fue darte lo mejor que tenía. Y si vamos nosotros a cumplir el mandamiento, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué estamos dispuestos a dar y qué estamos dispuestos a ceder también por aquellos a los que decimos que amamos? El amor son acciones. Y si me voy más profundo y nos vamos al libro de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es acción. Cuando hablamos del amor de Dios, es necesario hablar de acciones. Ahora me fui a la parte de atrás y estuve viendo los diferentes stands que tienen con todos los ministerios o las asociaciones para trabajar y todo esto. Y yo digo: Señor, qué importante es saber que nosotros estamos haciendo algo para mostrar tu amor. Tenemos que hacer algo para mostrar el amor de Dios. Y quiero preguntarte en esta tarde: ¿qué estás haciendo tú para mostrar ese amor de Dios? Una de las cosas que más me llamó la atención de la enseñanza de la mañana acerca del muchacho de los panes y los peces, y el Señor me habló a través de eso. Puede que lo que esté en tus manos sea muy poco. Puede que lo que esté en tus manos a tus ojos sea demasiado poco, sea limitado. Quizás hayas pasado por muchas cosas y puedas decir en esta tarde: no, yo no soy de los que va a ir a dar amor, yo soy de los que necesita recibir amor. Tal vez sientas que es muy poco lo que está en tus manos, pero quiero decirte que un poco en tus manos se puede convertir en mucho en las manos de Dios. Vuelvo a decírtelo: un poco en tus manos se puede convertir en mucho en las manos de Dios. Estoy seguro de que ayer una rosa, algo tan pequeño, tan efímero, algo tan sencillo, escúchame bien, se convirtió en un arma tan poderosa que marcó la vida de una persona para siempre. Para siempre. Y esos son los recursos, esas son las herramientas que usted y yo tenemos. Esas pequeñas cosas, esa palabra, esa mirada, ese abrazo, ese compartir, esa moneda, no sé, tantas cosas que se podrían hacer. Escúchame bien, son pequeñas, pero en las manos de Dios
se convierten en cosas grandes, en realidades eternas que van a marcar la vida de las personas. Si vas a amar, entonces también tienes que preguntarte qué estás dispuesto a dar. Muchas gracias, que Dios los bendiga.